Gracias, Ezequiel, que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hoy vamos a compartir un tema que pasa de lo importante a lo trascendente y que además se ha convertido este tema en un problema, es un problema histórico que tenemos los seres humanos y la Iglesia en particular. ¿Y qué tema es? Lo que es la autopercepción. ¿Sí? Saben que ahora se ve en los medios donde se habla mucho de esto de la autopercepción. Lamentablemente hay personas que se autoperciben otra cosa que no son y que por medio del Estado, de la intervención del Estado, nos quieren imponer que a los que somos y vemos la vida con un prisma objetivo, tengamos que claudicar a esa visión que tienen una inmensa minoría acerca de su autopercepción. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Hay hombres que se autoperciben mujeres, mujeres que se autoperciben hombres, personas que se autoperciben animales, y eso va peor además. Pero tengo que decirles también, hermanos, que son una inmensa minoría, ¿sí? Pero que hacen tanto ruido que parece que fueran muchos. Pero se habla simplemente, no sé si llega al 2%, ¿no? A nivel mundial. La cuestión es que ese tema, esa cuestión, o ese problema, no es solamente a la gente que está afuera, que no conoce al Señor, y que está tan ya desorientado, y que están tan perdidos, que ya estamos rayando lo absurdo en cuanto a estas cuestiones en la humanidad, ¿no? Porque estas cuestiones, si se llevaran en el pasado, hace 50 años, no hace falta ir más. Si nos vamos más lejos, peor todavía. Cualquier persona que no hacía falta ser cristiano, se echaría la mano a la cabeza diciendo, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo piensan? ¿No? Pero resulta, hermano, que como la Iglesia no es diferente, aunque nos cuesta admitirlo, la Iglesia en la práctica no es tan diferente que el mundo. Aún más, llevamos mucho tiempo donde la Iglesia ha asimilado muchas cosas del mundo. No hemos tenido fuerza para influenciar al mundo. Y eso nos ha ido aminorando en número y en profundidad. Pero eso no se ha quedado ahí, sino que el mundo ha ido entrando en la Iglesia. Y hoy, a los que nosotros nos autopercibimos hijos de Dios, vamos a ir viendo cómo a veces es un engaño. Y que aquel que sí realmente es hijo de Dios, es seducido y arrastrado por esta corriente de una idea, de una percepción que no es correcta. Miren, Juan Calvino decía una verdad inmensa, que cuando uno estudia teología uno se topa con esta realidad y concluye con que sí, tenía razón lo que decía. Decía que el ser humano, de la única manera que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos de manera objetiva y exacta, es conociendo primeramente a Dios. Del conocimiento de Dios emana el conocimiento que yo pueda tener de mí mismo. Si yo no conozco a Dios, si me veré según mi cosmovisión, mis circunstancias, mi bagaje, según el lugar donde yo haya nacido, y influenciará muchas cosas en esa visión que yo tenga de mí mismo. Y en la medida que yo más conozca a Dios en profundidad por medio de su palabra, eso será un espejo para mi vida, para ver y saber realmente quién soy delante de Dios en especial y delante de los hombres en el mundo. Esto es un tema porque, ¿sabes? Es un problema, hermanos, porque hay millones de personas que creen que están yendo al cielo, pero están yendo a otro sitio. Hay millones de personas, hermanos, que se autoperciben hijas de Dios, sin serlo. Por lo tanto, yo quiero que me acompañen. Vamos a leer una porción de la palabra en Hebreos. La palabra de Dios, la verdad que de este tema habla muchísimo, de manera implícita, pero
He querido escoger esta porción porque me parece magistral. Y miren lo que dice, nos vamos a centrar solamente en un versículo, que es el versículo 39 del capítulo 10. Pero vamos a tratar del 35 al 39. Y además de eso, nos vamos a contextualizar un poco, porque si no contextualizamos, hermano, habrá cosas que no las podremos pillar, no las podremos agarrar. Dice así, vamos a leer a partir del versículo del 35 al 39. Dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, por fe, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De este último versículo nosotros vamos a analizar 5 palabras, 5 conceptos, pero no sin antes vamos a contextualizar y vamos a ver algo que es particular, en especial de esta carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque la carta a los hebreos, hermanos, esta colectividad era muy peculiar. Pero me temo que esta peculiaridad de esta colectividad, que eran los judíos cristianos, es muy similar a lo que se mueve y a lo que se ve hoy en todas las iglesias a nivel mundial. La carta de los hebreos va dirigida a un grupo en donde, como eran judíos y no gentiles, pues resulta que ellos tenían un problema, muchos de ellos tenían un problema. ¿Cuál era? Que ellos todavía seguían viendo a la ley de Moisés como la base y el medio para ser salvos. Esos son los judaizantes, lo que se acuerdan en el concilio de Jerusalén, Hechos 15, ¿qué se debatía ahí? Que los judíos cristianos les decían a los judíos gentiles que se tenían que circuncidar. ¿Y qué dice Pedro? Se levanta y dice, mas os decimos que solo por la gracia de Dios seremos salvos los unos y los otros. El primer concilio donde los apóstoles hacían actos de presencia. Pero resulta, ¿se acuerdan Gálatas? ¿Qué le dice Pablo a los Gálatas? En el capítulo 5. Dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la fe os justificáis, pues de la gracia habéis caído. No está diciendo aquí que un cristiano cae, está diciendo que aquella percepción que el judío tenía acerca de Jesús era errónea con respecto a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, el justo por su fe vivirá, no por la ley vivirá. Y cuando uno lee esto, uno puede decir, amén, perfecto. ¿Qué problemas tenían esos, no? Hace 2000 años atrás. ¡Wow! ¡Qué problema! Menos mal que yo no tengo ese problema. Nosotros tenemos un problema igual. Y ahora vamos a ir, cada vez vamos a ir entrando en materia un poquito más, y hasta llegar al meollo de la cuestión. Y es de que nosotros también tenemos el problema. Porque a veces, y la inmensa mayoría de las veces, por no decir siempre, nuestra autopercepción nos juega una mala pasada en entender quién es Cristo. Porque si yo preguntara, hermano, ¿crees en Cristo? ¿Crees en Dios? Todos levantaríamos la mano. Si hubiera 1000 personas, las 1000 levantarían la mano. Pero si Dios pudiera plasmar qué visión nosotros tenemos de Dios, nos llevaríamos la mano a la cabeza de comprender que qué distintos veríamos unos y otros a Dios. Y cómo veríamos cómo Cristo no es lo mismo para ti que para mí que para el hermano que está al lado. Y lo que juega un papel importantísimo es la autopercepción. De esto hay que recalcar también que lo que juega un papel, porque somos humanos, es la visión introspectiva. ¿Usted sabe lo que es una visión introspectiva?
el vulgarmente que se suele decir, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Miren, si yo por la crianza que he recibido y por la vida que he llevado, yo tengo una tendencia, la que sea, una tendencia. Yo tengo la tendencia, vamos a suponer, la tendencia a la soberbia. Aunque he aprendido a solaparlo y a disimularlo, pero soy soberbio, soy autosuficiente. Pues ¿sabes qué va a ocurrir, hermano? Que inconscientemente, en mi más foro interno, en algún momento, a Dios veré que Dios es igual. Porque será una transmisión de sentimiento y de visión de lo que soy yo a Dios. Por eso dedica Juan Calvino en su libro La institución de la religión, que es buenísimo, dedica páginas y páginas hablando acerca de este tema, porque en el fondo el mayor y gran problema que existe en las iglesias y demás es la percepción de Dios y por ende la autopercepción de mí mismo. No percibimos bien a Dios y por ende no nos autopercibimos de manera errónea, aún siendo cristianos. Ahora, esta iglesia, esta colectividad, también tenían los que eran fieles a Dios, aquellos judíos que habían entregado de corazón al Señor y además estaban viviendo casualmente en la época miren, cuando se escribe esta carta, que es alrededor del año 63 después de Cristo, justo en el año 63 es cuando Nerón firma para la persecución de la iglesia cristiana. Por lo tanto, fíjense, por ejemplo, versículo 32, cuando el autor de Hebreos le dice: pero traed a la memoria los días pasados, los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Saben lo que les pasaba a esta gente, a estos hermanos? Miren, porque había tres tipos de personas. Estaban los fieles de Dios, los siervos de Dios, los cristianos consagrados a Dios, que habían nacido del Espíritu, que nadie les tenía que decir: congrégate, haz esto, ponte a orar. No, el mismo Espíritu se los decía. Luego estaban los otros, los que se enseñoreaban y decían: nosotros también somos cristianos como ustedes, pero miren la ley de Moisés. ¿Sí? Pero luego había otro grupo, que son los grupos de los débiles en la fe. Y a veces, hermanos, no tan débiles. ¿Por qué? Porque en medio de una persecución, os voy a decir una cosa, en medio de una persecución, en medio de la adversidad, estos hermanos querían tirar la toalla, algunos. Pero no renegando hacia Dios y demás, sino entendían que ya no valía la pena luchar tanto. ¿Ustedes saben lo que es que te expropien tu casa? Que con tu familia te quedes en la calle y que además de eso, no te olvides de los presos. Porque ustedes imagínense que en esta congregación hemos vivido la experiencia de que algunos de nosotros nos han metido en la cárcel. A otros le han expropiado sus casas y los han dejado en la calle. Y la iglesia no se olvida de los presos, a pesar de lo difícil que estaban viviendo las circunstancias. No se olvidaban de los presos, que como lo decía un poquito anterior, no se olvidaste de los que estaban presos por el Evangelio. Así que vamos a entrar en materia, hermano. Miren, el 35 dice: no perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Se acuerda Santiago 1? Que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Pero luego sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales y que no os falte cosa alguna. ¿Se dan cuenta cuál es el punto en el que Dios quiere llevarnos a todos? Es la perfección. Es el llegar a tener identidad espiritual de reino. Identidad de reino. Identidad de lugar. Tener identidad, saber a quién sirvo, quién es Dios para mí. Porque tengo intimidad con Dios. Y en esa intimidad, por medio de su palabra, yo tengo una buena revelación acerca de mí mismo. Y que esa revelación que yo tengo a causa de mi comunión con Dios, mi vida lleva una vida de obediencia, una vida como cuando Jesús dijo en Juan 15, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande valor. Además, esa confianza, hermano, que es la fe, es la que va a ser galardonada el día de mañana. Así que no desmayemos, hermanos, por las circunstancias, por muy difícil que sea. Porque que yo sepa, a ninguno de los que estamos aquí hemos llegado todavía hasta la muerte. ¿Verdad? Pero puede llegar, porque los tiempos que corren están en luz amarilla, en ámbar. Cuidadín, cuidadín, hermanos, pero ¿saben qué pasa? Yo siempre digo que es necesaria la criba. ¿Sí? Aunque parezca duro esta palabra, como está diciendo, somos todos tan buenos delante de Dios, como Dios va a cribar. Preguntémosle al Señor si Él es justo. Entonces, pero miren, vamos a entrar en materia, hermano, porque estas palabras que habla que es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios tengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, esa es la promesa de la venida, la segunda venida de Cristo, y que enfatiza, más el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Son palabras sacadas del libro de Habacuc. Os digo que Hebreos es la epístola que más citas del Antiguo Testamento tiene, pero con diferencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dirigida a una colectividad judía para que ellos entendieran bien cuál es el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio. Ese mensaje en el cual Pablo dijo, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo el mundo. Amén. Todo aquel que cree. No, a todo aquel que cree. Muy bien. Qué bueno, están atentos, ¿eh? Yo por ahí les largo así para ver si están bien. Muy bien. Porque si no creemos ese poder del Evangelio, no es efecto para mí. Ahora, miren, versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Lo primero, hermano, ¿cuál es la primera palabra que emplea? No somos. Somos, del verbo ser. Miren, nosotros, los seres humanos, tenemos de alguna manera, el que más o el que menos, la idea de que las cuestiones y los asuntos espirituales tienen que ver con todo lo que yo hago. Y no es así. La palabra ser, que en inglés, ¿verdad? Yo no les voy a enseñar ahora inglés, pero no nos da el tiempo. Pero ustedes saben el verbo ser y estar, ¿verdad? ¿Quieren que les diga una cosa, hermano? Que no se puede ser sin estar y no se puede estar sin ser. Ustedes saben la famosa frase de Hamlet en la obra de teatro de William Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión. Esas palabras en esa obra fueron dichas en con respecto a una cuestión de conciencia de existencia. Pero esa frase es tranquila y fácilmente llevada al campo cristiano y al campo espiritual.
Porque lo que se realmente marca la diferencia es lo que yo soy, no lo que yo hago. Por eso, alguna vez yo digo, hermano, no te esfuerces si no eres. Y yo lo largo. Si no soy, por mucho que me esfuerce, eso tiene fecha de caducidad. Y fíjense, hermano, que ¿cuántas veces nosotros los pastores les decimos a las personas, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a las reuniones, ven? Pero no se puede estar sin ser. Porque si la persona pobrecita no es hija de Dios, le va a costar horrores estar en un lugar que no es su hábitat. ¿Se acuerdan qué decía 2 Corintios 5:17? Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Están porque son. ¿Y saben el gran problema de las iglesias? Es este. Es la mala percepción y autopercepción que se tiene debido, ¿sabes a qué? A que lamentablemente nunca se les ha enseñado la palabra de Dios. Por mucho que hablen de Dios. Y por mucho que se ore. Y por mucho que se tenga eventos. Y por muy rimbombante que sea la iglesia. Si la iglesia no es enseñada en la sana doctrina, esa gente vivirá toda la vida engañada en cuanto a quién soy yo para Dios. De ahí vienen los conflictos. No es de conflictos teológicos. No es de extrañar que los reformadores entendían bien claro que para entender todo el proceso de salvación, primero había que apuntar al hombre. Los que más o menos se acuerdan de los 5 puntos del calvinismo. El primero, ¿cuál es? La depravación del hombre. Porque hasta el día de hoy hay incluso iglesias que dicen, no, el hombre no es tan depravado. El hombre necesita un pequeño empujoncito. Mas cuando la Biblia dice que necesita convicción de pecado y que necesita por la obra del Espíritu ser iluminado para que esa persona cambie radicalmente su manera de vivir. Porque un hijo de Dios, hermano, se ve. Un hijo de Dios no es alguien, es alguien que tiene identidad y que se esfuerza por estar todos los domingos, y si son 5 días a la semana, 6 días, vivir con el pueblo de Dios. A veces hay personas que dicen, wow, es que es un día a la semana y yo estoy tan cansado. Yo he visto iglesias vivas, iglesias donde hay vida espiritual, al margen de que haya enseñanza así o así, al margen de había vida. ¿Y cómo te das cuenta que hay vida? Porque hay vida. ¡Hay vida! Están siempre los hermanos juntos, en armonía, constantemente, para arriba, para abajo, por aquí, por allá, y se anhelan. Y otros días, un día a la semana, y 2 días, mucho. Entonces, hermano, la cuestión aquí es, preguntémonos, ¿de qué material estoy hecho? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando hay tiempos de paz, tiempos de gozo, tú tienes tu trabajo, estás cómodo, estamos tranquilos y demás. Escucha esto, todos son. Pero cuando vienen las pruebas, ahí se ve quién es quién. Por eso en los tiempos de paz, los tiempos de bien, goza de bien. Pero en los tiempos de adversidad, considera. Porque, hermano, ¿se acuerdan el trigo y la cizaña? ¿Se acuerdan que Dios les dice dejar que crezcan el uno y el otro? Porque Dios estableció la permisividad de que la iglesia verdadera crezca y se desarrolle en el transcurso de esta tierra con cizaña. ¿Sabe lo que es la cizaña?
son, llevándolo a la realidad, personas que se autoperciben cristianos y no lo son. Porque es el fruto, llevar fruto del Espíritu Santo a nuestra vida. Como decía en Colosenses, ¿verdad? Que de modo que si alguno está, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero el versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios. Aunque parezca algo así, esto es un golpe, un puñetazo al ego humano. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no somos hijos de Dios porque querramos. Porque un día levantaste la mano. Porque te dijeron, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres ir al cielo? Sí, yo quiero ir al cielo. Ven, repite conmigo esta oración. Hermanos, es por la voluntad de Dios, porque en Juan 1, ¿qué dice? Que dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de ¿qué? Voluntad de hombre. Si hoy tú y yo estamos aquí, que sepas con certeza que es por la pura gracia de Dios. No es porque tú dices, yo entiendo porque, hombre, yo estoy tan cerca de Dios que entiendo todo. Qué va, hermano. Es por la gracia de Dios. Y si uno es hijo de Dios, es por la gracia de Dios. Y si uno se salva, es por la gracia de Dios. No es por tus talentos, ni mis talentos, ni por mi forma de ver correctas las cosas. Así que el esfuerzo de seguir a Cristo sin ser hijo de Dios es colosal. Es colosal. Es imposible. De ahí que el apóstol Juan dijera, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, del verbo ser. Miren, querido hermano, para ser libres en Cristo, para ser libres, ojo, verdaderamente libres, porque hay ciertas áreas de libertad. Nosotros ahora no estamos en una casa, ¿verdad? Pero cuando me refiero a libertad, me refiero a libertad integral, libertad del alma, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad para saber, porque ¿sabes qué es la libertad? Lo defino rápidamente. Es saber hacer lo correcto delante de Dios en todo momento. Cuando fallamos en algo, ya no soy libre. La libertad es la capacidad de poder hacer las cosas correctamente delante de Dios en todo momento. Y yo pregunto, para ser libres, ¿qué se necesita ser? Según Juan 8, 31 y 32, discípulos de Cristo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mi discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hará hacer. ¿Se dan cuenta? Pero nuestra autopercepción o nuestra cosmovisión, ponemos siempre la carreta por delante del caballo. Porque en mis fuerzas quiero decir, a ver, Dios, ¿qué me está pidiendo? Ahora, que me congregue. Me voy a congregar, porque Dios me lo pide. Y mañana, ¿qué Dios me está pidiendo? Bueno, Dios te dice que honres su nombre en tu trabajo. Me voy a esforzar en hacerlo. Y escuchen bien esto, hermano. Esto alguna vez yo lo he llegado a mencionar así. Esto es como el perdón. ¿Saben por qué Dios nos demanda perdonar 490 veces al día? Porque es una disposición constante y permanente del corazón, apto para perdonar en cualquier momento que se requiera. No decir, a este le tengo odio, pero Dios me pide perdonarle. Y ahora, pues, mira, te voy a perdonar por el momento. Es un perdón como el que Cristo nos perdonó a nosotros. Perdón eterno, constante y permanente. Y que tú y yo le vamos a fallar 27.000 veces al Señor y 27.000 veces nos va a perdonar por su grande amor. Pero para eso se necesita estar cualificado. Para eso se necesita ser. La persona que no es capaz
de perdonar de esa manera, se tendría que preguntar en cuanto a su autopercepción si es hija de Dios. Porque ¿se acuerdan Mateo 5? Para que seas llamado hijo del Altísimo. El que te pida, dale. El que te ponga, pon la otra. El que te pida una milla, llévale la otra. Para que seas llamado hijo del Altísimo. Porque es lo que marca la diferencia de ser a no ser. Así que, hermano, ¿se acuerdan en Mateo 13 la parábola del sembrador? ¿Qué pasó con la parábola de la que cayó entre espinas? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Cuando aquí habla de corta duración, está hablando de minutos, horas o días. Puede hablar años. Porque ¿saben cuál es la doctrina más profunda que tiene la doctrina de la gracia? Es la que suena más sencilla de todas y la más difícil de comprender. Que la evidencia más clara de que alguien es hijo de Dios es la perseverancia. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la perseverancia. Tú eres hijo de Dios, mira, hasta que el Señor te lleve, tú vas a demostrar constante y sonantemente que tú eres hijo de Dios. Si no, vas a ser. ¿Por qué? ¿Se acuerdan Mateo 24:10? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo pregunto, para llegar a ese punto de tropezar, de aborrecer, de entregar, ¿quieren que te diga que eso es apostasía? ¿Y quieren que te diga que eso no tiene nada que ver con los caminos de Dios? No tiene nada que ver con los caminos del Señor. Tiene que ver con un grupo de personas que cuando lleguen ese momento, la iglesia, la que se supone que es la embajada de Dios en la tierra, estará llena de tanta gente con una autopercepción errónea que se llenará de cizaña por todos lados y que esa cizaña, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, hará barbaridad, le entregarán al hermano, entregarán al otro, se odiarán unos a otros. Por eso en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos. ¿Y vosotros quiénes sois? Iros de aquí hacedores de maldad. Porque no eran. Otra palabra que emplea el versículo 39 es, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Bueno, realmente este versículo se puede dividir en dos partes. Los que no somos y de los que sí somos. ¿Quiénes no somos? Los que no retroceden para perdición. ¿Quiénes somos? Los que tienen fe para la preservación del alma. Pero vamos a ver algunos detalles de esto. Retroceden, miren, ¿qué es retroceder? Es una acción negativa de avanzar. ¿Qué quiere decir? Que si para retroceder uno primero tiene que haber avanzado. La palabra que realmente emplean aquí en el original es retirada. Más que retroceso es retirada. Y es la palabra que se emplea, por ejemplo, cuando nosotros vemos en Hebreos 6, 7, que dice, porque la tierra, esto lo vamos a ver ahora, pero el versículo anterior, cuando dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados nuevamente para arrepentimiento poniendo en vituperio el nombre de Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? La palabra recaer es la misma raíz de retirarse o retroceder. Miren, de la frase de Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, lo hemos oído hasta la saciedad, lo hemos repetido, lo hemos enseñado. Pero si hay algo de esa frase que normalmente lo tenemos ahí, no le damos la importancia, ¿sabes cuál es? Camino. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Pero no estás caminando en obediencia a Dios, hermano, porque no estás en el camino. Y en Hebreos 6, 4 y 5, cuando habla de esto, está diciendo a los que cayeron fuera del camino, pero fueron iluminados, y gustaron del don celestial. El don celestial, ¿sabe cuál es? Dorea, el don del Espíritu Santo. Gustaron del don del Espíritu Santo, porque aquí no dice que bebieron, como en 1 Corintios 12,
que por un espíritu hemos sido todos bautizados, sea judío, sea griego, esclavo libre, y a todos se nos dio a beber del Espíritu Santo. Esos todos son los hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que beber del Espíritu, no gustar. Heliskomai en griego, que significa catar, como cuando dice, yo no sé nadar, pero yo he probado el agua. Metí el dedo así. ¡Wow! Es tremendo. Para ser hijo de Dios tiene que haber una transformación, metamorfosis. Una metamorfosis tiene que haber en naturaleza. Por eso que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se han de juzgar o discernir espiritualmente. Mas nosotros los espirituales juzgamos todas las cosas, pero no somos juzgados de nadie. Y ese es el problema, porque cuando habla de retroceder o de retirar y demás, que no te quepa la menor duda que nunca un hijo de Dios se puede retirar de los caminos del Señor. Nunca. Lo que uno se puede retirar es cuando uno cree que está en los caminos del Señor. Y que llega un momento que dice, esto no es para mí, y obvio, no tenía raíz, y era de corta duración. Y se retira. Miren lo que dice Hebreos 6, de los versículos 7 al 8, que son los versículos posteriores a los que acabamos de citar. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, que recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Aquí, como está en la carta de Hebreo, les está diciendo a esta colectividad, si ustedes realmente no han hecho efectiva la cruz de Cristo en vuestras vidas, por más que hagan y dejen de hacer, que suban y que bajen, que tal, ustedes son como esa lluvia que cae en la tierra, y que esa misma lluvia cae en diferentes tipos de tierra. Una tierra produce espinos y abrojos y está pronto a ser quemada y maldecida. Pero esa misma lluvia, que es la misma bendición de Dios, cae en buena tierra, produce hierba provechosa para aquellos que es sembrada y labrada, para dar alimentos además. Hermano, a modo personal, cuando yo veo a personas que durante años y años les cuesta entender que en la vida no tiene otro sentido que sea Jesucristo, y que estas palabras pueden parecer, wow, qué espiritual, es el ABC de la vida cristiana. Y que hay personas que les cuesta, por sus hechos, les cuesta emanar, no demostrar, sino mostrar. Esa vida que emana de uno el día a día, a mí me lleva de lado. Me lleva de lado, hermano. Yo entiendo el proceso de crecimiento espiritual, pero yo lo hablo con respecto a aquellos que llevan 20 años en el Señor, pero un año de madurez. Y 20 veces repitiéndolo ese año. Dando vueltas y vueltas. Porque hay dos formas de retroceder, hermano. Uno es cuando hay doble ánimo. Estoy, no estoy. Estoy, no estoy. Hoy estoy, mañana desaparezco, vuelvo a aparecer, vuelvo a desaparecer. Esa persona está retrocediendo. Esa persona no está. Y esa persona realmente no está porque no es. Porque no es difícil venir a una congregación. Y más sabiendo de que por la circunstancia que sea, uno puede decir, por lo menos lo que se está diciendo me viene bien. Entonces uno, ¿no? Pero ser fiel a Dios, ser un servidor de Dios, porque para servir a Dios, ¿qué se necesita, hermano? Para ser un servidor. Ser un siervo. Que Dios está buscando siervos. De ahí es cuando Juan dice adoradores, siervos, y está buscando siervos, adoradores, que tú no solamente los ves que hablan de ciento en viento, sino que los ves con esa actitud de deseo, de gana, de decir, yo quiero servir a Dios.
Y no necesita, y te tiran constantemente, venga, pastor, enséñeme, quiero aprender, quiero estudiar, quiero prepararme, venga, porque hay ese celo, y hay ese espíritu que está obrando en intimidad en la persona, hermano. Y que puede parecer, no, eso es para el liderazgo, eso es para los pastores, hermano, eso es para el pueblo de Dios que se considera pueblo. Que no caigamos como Israel, que pereció por falta de conocimiento, porque tenían una mala percepción. Porque cuando estaban en el desierto, ¿cómo veían a Dios? ¿Se acuerdan de la predicación el domingo anterior? Tenían una mala percepción. Y estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo y nuestra enseñanza. Lo que le sucedieron a ellos. Por lo cual, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cree estar firme. ¿Tú estás firme, hermano? ¿Tú sabes quién es Dios para tu vida? ¿Tú vives en santidad todos los días? ¿Buscas a Dios todos los días como si fuera la vida en ello? Pastor, usted sabe. No hace falta. Yo estoy bien. Yo a veces cuando estoy un poquito triste digo, Señor, ayúdame. Y no es así, hermano. No es así. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre les parece recto, pero su final es camino de muerte. ¿Hacia quién va dirigir este versículo? Hacia aquellos que creen que son y no son. Por lo tanto, es muy importante ir evaluando nuestra vida si estamos en los caminos. Y básicamente, hermanos, de esto que voy a decir ahora se puede sacar otra predicación más. Pero básicamente, querido hermano, solamente hay 3 cositas que yo te voy a ayudar a que más o menos tú puedas en tu intimidad, en tu vida, pues yo lo hago, conmigo, que tú lo veas en tu propia vida. Hay 3 cositas que marcan el que si yo realmente soy. Una es el servicio. Entonces yo digo, yo soy Julio, y yo delante de Dios digo, Julio, ¿tú realmente eres hijo de Dios? No nos olvidemos que dijo Jesús, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes lo que implica eso, hermano? Hasta que tú no te detestes a ti mismo, hasta que tú no entiendas que tú no eres gran cosa, hasta que tú entiendas que tú eres un ser dependiente de la gracia de Dios en su totalidad, hasta que tú entiendas que lo poco, lo mucho que tú tengas y que todo lo que tú eres viene de Dios, hasta que tú no entiendas eso, no sé, ahí, la luz roja, yo ya no digo nada. La luz roja. Servicio. Porque Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Y cómo puede ser que haya personas que años no entienden que el servicio a Dios no es una opción? Y que el servicio a Dios no es poner la carreta por delante del caballo. Es decir, yo tengo 2 corceles fuertes que van delante de mi carreta, y mi carreta es la más veloz de todas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y donde el Espíritu me redarguye, me reprende, me exhorta, me enseña, me ministra, al punto de que cuando me pongo de pie, cuando yo salgo de mi recámara secreta, digo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Y no como decía alguno, Señor, heme aquí, envíale al hermano. Pero heme aquí, mírame a mí. No. Bueno, el otro, hermano, el testimonio. Y el testimonio consta de 2 partes, hermano. Una es que la gente lea tu vida. Si tú o yo estamos en una empresa, en una fábrica, en donde sea, y durante ya más de un mes, la gente no sabe que tú eres cristiano, hermano, ahí hay un problema. Y no se trata de estar dando Biblias a toda la gente, hermano. Se trata de tú vivir la Biblia. Por eso yo siempre digo, hermano, a la gente hay que invitarla a la iglesia, amén. Pero antes de invitarla a la iglesia, esa persona que tú vas a invitar, primero tiene que ver en ti que tú eres iglesia. Si él no ve en ti que tú eres iglesia, me va a decir, ¿a dónde me quieres llevar a mí? No me fío de ti como para yo ir a donde tú vas.
amor, te ve paz, te ven así amigable, en el buen sentido, te ven cercano. Y te ven y de repente a veces tiene palabras que no las tienen los demás, porque aconseja y demás. Eso es gracia de Dios, porque Dios está en ti, no viene de ti. Y ahí dice, miren, yo estoy seguro que tú lo has vivido, porque yo lo he vivido y todos lo vivimos. Miren, cuando una persona es conocida, la empiezas a conocer y te creas amistad y lazo, esa persona dice, en cualquier momento dice, oye, vamos a comernos, venga, vamos. Como si le dijera, vamos a la iglesia, vamos. Porque tú eres un punto de referencia, eres un canal referente a esa persona donde va a ir. Por eso es importante, hermano, el testimonio. Y la otra parte del testimonio es testificar de Cristo, porque la fe viene por el oír, hermano. Por más que vean tu vida correcta, eso les va a traer, yo siempre digo que el testimonio personal es quitar las piedras del camino para que las personas tengan el camino fácil para poder llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos, por lo cual hay que testificar de Cristo. Ser valiente y hablar lo que nadie es capaz de hablar, incluso a sabiendas de lo que tú vas a decir, va a sentar mal e incómodo, por lo menos incómodo. Porque esas cosas ya no se hablan en estos tiempos modernos, no. Ahora se habla de la ciencia. Y se habla de la guerra que está Rusia y Ucrania. Si supiéramos que todas las cosas que vivimos y vemos tienen un epicentro y se llama Jesucristo. Porque todas las cosas subsisten por Él. Todas las cosas se mueven por Él, por medio de Él y para Él. Tú háblame de cualquier cosa. ¿Qué temas quieres tocar? Albañilería. Bueno, te voy a hablar de Cristo a través de la albañilería. Porque aunque Él no era albañil de ladrillo, Él era carpintero. Dime cualquier tema. Te voy a llevar a los pies de Cristo seguro. Porque el Cristo lo es todo. Todo, hermano. Amén. Así que, por eso en Juan 15, ¿qué dice? Juan 15, del 1 al 4. Yo soy, dijo Jesús, la vid verdadera. Porque hay una vid que no es verdadera. Porque si no hubiese dicho, yo soy la vid. No, dijo, la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Será echado al fuego? Amén. Pero el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Por lo tanto, hermano, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Pero hay que ser, hermano, ser de esa lista. Amén. Ahora vamos a ver la otra lista, la otra parte. Somos de los que tienen fe para la preservación del alma. De ahí viene, querido hermano, que aunque uno lo repita, a mí me pasa, aunque uno lo haya oído un montón de veces, yo no sé por qué, esto que voy a decir ahora, esta parte de la enseñanza de la palabra, uno lo puede oír muchas veces, pero no sé por qué hay momentos que tú estás así, ¡ping! ¡Wow! Y se sobredimensiona eso que tú has oído tantas veces y te ministra. La justificación por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Romanos 5. Justificado pues por la fe. ¿Saben por qué esto es tan importante, hermano? Miren, ¿saben por qué es por fe y no por obras? Porque no hay nada que tú o yo, a través de cualquier obra cercana, remota y de cualquier forma de obra, no hay ni de lejos tiene el ingrediente para presentárselo delante de Dios y que la ira de Dios sea apaciguada. Y yo decía, pero yo soy muy bueno. Mira, yo parte de lo que yo gano lo estoy dando a una ONG para los niños de África. Para los niños de África. Y encima yo soy cristiano, hermano. Y no solo doy mi ofrenda, sino que yo me esfuerzo por dar. Y ayudo a uno a otro. Soy hospedador. Amo a Cristo, hermano.
¿Y sabes lo que Dios te dice todo eso? Mira, si hay alguna virtud en ello, ya me puedes dar gracias a mí, porque vino de mí, no vino de ti. Ahora, ojalá que haya esas cosas, amén. Pero cuando uno dice, yo no voy nada, no voy tal, como decía el domingo anterior, hermano, la entrega a Dios no es una entrega parcial, no es una entrega a medias. Por eso Dios, su carácter, el carácter de Dios es o blanco o negro, o frío o caliente, o está o no está. Los que conmigo no son, contra mí son, y los que conmigo no recogen, desparran. ¡Wow! Entonces, ¿dónde estoy yo, Señor? ¿Los que derraman, los que esparcen o los que recogen? ¿Ah? ¿Lo sabrás? O los que estoy distraído, que es peor, los incautos, los que no saben ni a dónde están parados. Los que dicen, ¿dónde viene? Somos como la hoja otoñal, que pues viene el viento y ya vamos por donde va el viento. El viento viene del norte, vamos para el sur, viene del sur, vamos por allá. Hermano, y el diablo anhela que eso sea así. Por lo tanto, miren, dice la fe, querido hermano. Por eso en Efesios 2:8 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. La fe, hermano, no es porque cuando dice por gracia, significa que es la base. ¿Sí? Y la fe es un instrumento. La gracia es el medio, y la fe es un instrumento. Dios te dice, por gracia yo voy a hacer que tú seas salvo. Y tú dices, ¿y cómo vas a hacer, Señor, para que yo sea salvo? Te voy a dar la fe. Para que te acompañe todos los días de tu vida. Como dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, esa gracia que se ve manifestada por medio de ese regalo que es la fe, es el único medio que a mí me justifica delante de Dios. Porque cuando yo, esa fe, me alcanza y abrazo esa fe, ¿saben lo que pasa con mi vida? Comienzo a llevar fruto, a 100, a 60 y a 30 por uno. Para que cuando venga el dueño de la viña y busque esos frutos que él sembró, la encuentre en mí. Y no diga, te toca atar en un manojo. Ay, no, Señor, que yo en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre. Tú sigas hablando. ¿Se dan cuenta? Miren, el quinto punto, y puede parecer muy técnico, hermano, pero no hay cosa más espiritual que los 5 puntos del calvinismo. Os lo digo con toda honestidad. No hay cuestión más espiritual que los 5 puntos del calvinismo. Si nosotros nombramos el primer punto, que era la depravación del hombre, la ceguera total del hombre, la incapacidad total del hombre, ni siquiera de lejos poder dar un paso favorable a los asuntos de Dios, a menos que Dios intervenga, ¿cómo? Convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero tenemos el último punto, que es porque van pasando los puntos, y los puntos del calvinismo, ¿qué significa? Significa que se salva. ¿Quién da la salvación? ¿Y qué significa? Pues depravación, expiación limitada, elección incondicional, la gracia que es irresistible, o el llamado que es irresistible, pero luego está el último punto, ¿sabes cuál es? La perseverancia final de los santos. Pero os digo una cosa, miren, hay dos palabras que parecen similares, pero no son similares. Perseverancia, preservación. Aquí dice que nosotros somos de los que tienen fe para la preservación. ¿Tú sabes lo que significa ser preservado? Primero dice, yo tengo fe, que no es mía, Dios me la dio. Pero esa fe yo la tengo que sembrar, porque si no la siembro, Dios va a venir a buscar fruto y no la va a ver. Por lo tanto, yo puedo ser salvo, pero puedo ser de aquellos que, como dice en Corintios, que en el tribunal de Cristo seremos salvos así como por fuego. Porque el fuego la probará nuestra fe, y veremos que no hay casi nada de fruto. No seremos ni siquiera de los de 30 por 1, seremos los del 1 por 1. Bueno, pero hubo algo de fruto, ¿no? Algo, ¿no? Pero el hecho es, hermano, que esa fe primero, y luego dice, de los que
tenemos fe, ¿para qué? ¿Para qué sirve la fe? ¿Para tú perseverar? Sí, amén. Pero tú no puedes perseverar si no eres preservado antes. La preservación. Según de Timoteo 4:18, miren lo que dice el apóstol Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Hay una preservación. ¿Tú sabes lo que es preservar los alimentos? Si tú coges, por ejemplo, una fruta y la dejas... Una fruta tiene que durar su tiempo, evidentemente. Yo creo que la manzana es la fruta que más dura, ¿verdad? Fuera. Un plátano dura poco. Pero dicen que los plátanos, para que duren más, hay que envolverlo, ¿verdad? Hay que envolverlo y herméticamente envuelto, para que no salga, les doy un plato para que les dure el plátano. Pero el plátano, hermano, mire, cuando tú un plátano lo dejas al intemperie, el mismo oxígeno la corrompe y se va oxidando y se va muriendo. Pero para que el plátano pueda ser preservado unos días más, tú lo tienes que cuidar. Entonces, ¿qué significa ser preservado? Ser cuidado de cualquier mal o daño que uno pueda tener. Los que son realmente hijos de Dios, hagamos lo que hagamos y vayamos donde vayamos, hay una preservación de Dios para nuestra vida. Dios nos preserva para el reino de su amado Hijo, para que cuando llegue el día del gran juicio nosotros estemos ahí. Proverbios 2:8 dice, es el que, Jesús, o sea Dios, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Hermanos, ser o no ser, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. No tanto, miren, y eso es un engaño además a la vista, porque hay personas que son, pero parece como si no fueran. Y hay que no son y parece como si fueran. Qué curioso, ¿verdad? Por eso no nos guiamos por vista, nos guiamos por fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para terminar, para concluir, a su tiempo, ¿verdad? Ya les debía una del domingo anterior, hermano, que tuve 1 hora y 10 minutos, ahora les debo 10 minutos por lo menos, o un poco más. Hermanos, el fundamento y la base de la salvación nunca podrá ser comprendida a menos que haya iluminación espiritual por medio de la revelación de su palabra. Porque cuando tú y yo hablamos de salvación, unos piensan que es una cosa, el otro piensa que es otra, el uno piensa que hay que hacer una cosa, el otro piensa que hay que hacer otra, el uno dice que Jesús es esto, el uno entiende el concepto de la gracia de una forma, el otro entiende vale. No, como le gusta el diablo rizar al rizo. Pero cuando uno es empapado por la verdad del Evangelio, ¿por qué uno dispone su corazón a ya no vivo yo? Más vive Cristo. Entonces Dios dice, bueno, tiene un montón de defectos, pero este es conforme a mi corazón. A este le voy a revelar, a este le voy a dar. Y te da cosas, te revela cosas que tú dices, Señor, todo es por gracia, por un favor inmerecido que Dios nos da. Pero el fundamento y la base de salvación nunca se podrá comprender a menos que conozcamos a Dios. Y tú me podrás decir, hombre, hermano, obvio, yo conozco a Dios. Hermano. Cuanto más conocemos a Dios, no solo que más nos conocemos a nosotros mismos, porque cuando más nos conocemos a nosotros mismos, menos nos cuesta humillarnos delante de su presencia. ¿Y sabes cuál es la muestra de que yo me humillo o que nos humillamos delante de Dios? ¿Sabes cuál es la muestra visible? El servicio, el testimonio y la verdad, la proclamación de la verdad. Porque conozco a Dios. Y Dios es un Dios humilde. Él se hizo hombre. Mientras que el hombre se quiere hacer Dios. Él se hace hombre. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Con esto termino. ¿Sabe qué sentimiento debe invadir a alguien que dice conocer a Dios? Presta atención en esto, hermano. Porque ahora hablo de sentimiento.
¿Sabe qué sentimiento me tiene que invadir para aquellos que decimos conocer a Dios? El sentirme deudor. Si no te consideras deudor a Dios, si no te consideras deudor al mundo, como dice Pablo en Romanos, somos deudores al mundo. Hermanos, entonces replanteémonos realmente si somos o no somos, porque esa es la cuestión. ¿Amén? Amén. Nada, vamos a orar y vamos a ya pedirle a Iván cuando pueda. Padre Santo, Señor, es tan importante entender, Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos. Ya está el diablo para engañarnos, Dios mío, pero que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor. Que podamos rendir nuestro corazón a ti completamente. Decir, Señor, no soy nada, Dios mío. No valgo para nada, no sirvo para nada, Dios mío. Es así, Señor. Por eso te necesito. Extiendo mis manos al cielo, Señor, en señal de dependencia a ti, Señor. Y hay el día que tú me dejes, Señor, que tú me dejes saborear la medicina de mi propio orgullo, o de mi propia soberbia, o de mi propia autosuficiencia, Señor. Que nunca ocurra eso, Señor. Si hay una cosa que yo sé, Señor, que yo sé que no sé si yo te daré todo lo que tú me pides, pero hay una cosa que, Señor, que es que pueda, Dios mío, siempre vivir en esa visión correcta de ti, en esa percepción correcta de ti, Dios mío. Y para ello yo tengo que inquirir, tengo que aprender tu palabra y tengo que humillarme delante de tu presencia, Señor, para poder amar justicia, amar juicio, amar misericordia, humillarme delante de ti, Dios mío, que es lo que tú nos pides, Padre. Mi Dios, gracias te doy por tu benignidad, tu paciencia para con nosotros y por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.